Fuera de un contexto de crisis, una regulación más estricta de las criptomonedas podría llevar muchas décadas, especialmente porque los principales actores están invirtiendo grandes sumas en el cabildeo, pero probablemente no tomará tanto tiempo porque es probable que la crisis de las monedas digitales privadas llegue más temprano que tarde. Y para explicarnos en cuentas claras esta tendencia es que vamos a conversar con un experto que usted ya conoce, el maestro Oliver Ambía, a quien le agradezco esté en audio con nosotros. Buenas noches, Oliver. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un placer. Un gusto también. Oliver, desde luego lo que ha venido ocurriendo por la elevación en las tasas de interés del dinero líquido que conocemos todos nosotros y de los bancos centrales, le provocó un shock al mercado de los criptoactivos y mostró debilidades tan estructurales como caídas en valores de mercado y desde luego pérdidas millonarias para mucha gente afectada que pidió dónde está la regulación. Es muy cierto, lamentablemente todavía hay áreas de oportunidad muy notables en cuanto a cuáles son las reglas del juego claras, transparentes y equitativas para todos los operadores en el mundo respecto al uso de estos activos de las criptomonedas. Y ciertamente ha habido avances en los meses y años más recientes. Un ejemplo de ello pues es la equivalente a la Comisión Nacional de Valores en Estados Unidos como la versión en México, que es por sus siglas SEC, y su director general, que es el señor Gary Gensler, ha sido un advocado muy firme en contra de la transparencia y regulación de las criptomonedas, y él básicamente no hace una distinción entre este tipo de activos y otra clase de activos que ya tienen más tiempo en los mercados. De hecho, él es conocido por decir en sus conferencias muy frecuentemente que el mercado de las criptomonedas es como el salvaje oeste. Sí, ahora Oliver, obviamente lo que voy a decir no va contra todos los seguidores de criptoactivos y que tienen dinero en criptoactivos, pero hay ya evidencias documentadas de que ha servido el mercado también para evadir impuestos y correcto, algunas otras regulaciones de mercados específicos, como tú acabas de mencionar. Sí, de hecho, uno de los puntos en los que ha habido mayores avances en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, como puede ser el caso de Japón, China y la India, por mencionar algunos, es el tema de la transparencia en el manejo de recursos y evitar justamente que estos activos se ocupen para el lavado de dinero. Y ciertamente es donde ha habido un poquito más de avance en ese sentido. El otro tema es decir cómo se considera una criptomoneda para estándares de uso de una moneda corriente, una moneda de curso legal. En la mayoría de los países esto aún no ocurre. Se está aceptando que sea como un resguardo de valor o como un medio de pago, o inclusive como el término de propiedad bajo lo que se llaman estatutos legales, como el caso, por ejemplo, de Reino Unido. Una criptomoneda se considera una propiedad y ciertamente no es una propiedad tangible porque no es algo material, pero para fines, por ejemplo, de declaración de impuestos, en aspectos patrimoniales o inclusive transferencia de valor, como pudieran ser las herencias, ciertamente ya se consideran como parte de la propiedad. Entonces, en este sentido ha habido avances en ese aspecto. Todavía hay mucho por discutir en aspectos justamente de lo que se queda de la dominancia del mercado. Y un ejemplo es lo que ha ocurrido en semanas recientes con dos de los grandes operadores de criptomonedas del mundo. Uno es Coinbase y el otro es Binance, los cuales pues justamente la SEC ha sido muy clara respecto de que tienen que sí o sí transparentar las transacciones y sobre todo ponderar el aspecto inalienable que significa la protección al gran público inversionista. Sí, ahora bien, Oliver, los bancos centrales también han insinuado el que como práctica de contención contra esas apuestas, contra las monedas digitales, los bancos centrales podrían considerar en algún momento entrar también a este mercado, aunque no bajo el mismo concepto de hacer grandes transacciones. Es correcto. De hecho, el tema que está cambiando radicalmente en ese aspecto es el considerar, por ejemplo, una moneda de que se hace de curso de el caso del renminbi chino o el dólar estadounidense, pero que sea la versión digital. Entonces sería el dólar digital o el yuan digital. Pero ahí vale la pena decir, como usted bien menciona, doctor, el aspecto es que detrás de eso hay un respaldo de un banco central de un país. En el caso de las monedas, como ubicamos hoy en día, como puede ser el caso de Bitcoin, o otras similares, pues justamente el tema, o Ethereum, por mencionar otra, es que recordemos que eso básicamente no tiene respaldo de ninguna entidad financiera establecida bajo estándares internacionales o con normas y apego a una legislación federal en algún país. Esa es la gran diferencia. Creo que eventualmente vamos a encontrar algún punto en el cual van a coexistir, y esto, reitero, en la historia de la evolución de las tecnologías siempre nos lleva justamente a evocar lo que ocurrió
a lo que hoy en día tenemos como algo transcurrido normal. Un ejemplo puede ser las tarjetas de crédito, de débito, las transferencias electrónicas, el sistema SWIFT, por mencionar algunos. En su momento estos también causaron escozor, causaron temor entre los inversionistas, entre las transacciones. Eventualmente hoy en día lo vemos como algo muy común, algo natural, y estamos viendo justamente este periodo de transición que está ocurriendo con el caso de las criptomonedas. Faltan muchos recovecos legales que vamos a ver justamente en los siguientes meses, que los países y los intermediarios y obviamente el inversionista típico común van a tener que llegar a un punto en el cual haya algo similar a una armonía que permita que las transacciones fluyan. Sí, porque incluso, bueno, pues hay gobiernos, yo diría que laxos, así como el de El Salvador, para hacer transacciones con criptoactivos, pero también muy rudos, como es el de China. Así es, ¿no? Y por supuesto, y vale la pena decir, es el tema vinculado a su estatura de gobierno, a su jetatura, a los volúmenes que operan, porque ciertamente el caso de China, pues los volúmenes de operación son monstruosamente gigantes en comparación con lo que pasa en Centroamérica, y encontramos justamente que al intercambio de esto y cuando se están revisando los orígenes de las operaciones y de dónde están basados justamente algunos de ellos, un caso muy particular nos puede llamar la atención, es el caso de Canadá. Canadá le dice justamente a todas las empresas que se dedican a ser intermediarios de criptomonedas que lo pueden hacer, que pueden anunciar en la legislación canadiense, pero tienen la obligación de registrarse en la provincia en la cual tengan alguna oficina de enlace. Le hace que están, por ejemplo, en Manitoba o en Ontario o en Quebec, donde sea justamente su punto de origen, y eso básicamente los vincula como si fueran un banco físico, aunque realmente no tengan más que una oficina de enlace. Sí, y particularmente en Canadá me hiciste recordar, se me fue ahorita el nombre de un documental que está en Netflix, justamente sobre un gran estafador en Canadá, que que obviamente estafó a muchísimos clientes cautivos, a los que estafó muchos millones de dólares. Es cierto, es una historia muy atractiva que se puede encontrar en el documental de Netflix y totalmente verídica, ¿no? Y luego este personaje lamentablemente tuvo una muerte trágica, o al parecer algunos dicen por ahí las leyendas urbanas que fingió su muerte, no sabemos a ciencia cierta si fue cierto o no, pero sí tuvo un final trágico. Y es algo que hemos visto lamentablemente y que los medios de comunicación a veces también llegan a exacerbar dentro del mundo de las criptomonedas, que son más de 100 las que hoy en día operan en el mundo. Pues no todo el mundo es un operador honesto, con moralmente prometido, ético, y esto vale la pena decir, no es exclusivo de las criptomonedas. En otros mercados ocurre exactamente lo mismo. Hay gente que opera derivados y no son honestos, hay gente que opera mercado de bienes raíces y tampoco son honestos. Entonces no es algo exclusivo de las criptomonedas, ¿no? Pero ciertamente llama más la atención por la naturaleza de este tipo de activos. Ya lo creo. Pues qué gran oportunidad de revisar este gran tema de gran interés para todos, mi querido maestro. Como siempre, te agradezco muchísimo y sobre todo en este esfuerzo de comunicación. Un placer, doctor. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Muy buena noche. Gracias. Buenas noches, amigo mío. Bueno, vamos ahora con la cápsula de investigación financiera de esta semana, en la que le compartimos qué es la denominación de origen. Dentro de la vasta cantidad de productos alimenticios que se comercian en el mundo, hay unos cuantos que destacan por su sabor único y gran calidad. Es probable que estos productos tengan una denominación de origen, pero ¿qué es la denominación de origen? Es la protección legal que se le aplica a ciertos productos alimenticios que son producidos y elaborados en una región específica y que tienen características distintivas debido a factores humanos y naturales como el suelo y las prácticas artesanales locales. México cuenta hoy en día con 18 productos con denominación de origen como el mezcal, el café de Chiapas y Veracruz, y los cuales han ido incrementando en número con el tiempo. A manera de ejemplo, nuestro producto insignia y que cuenta con dicha distinción desde 1974 es el tequila, el cual reportó en 2022 una exportación de 615 millones de litros con un valor de 3.982 millones de dólares. Sin duda alguna está claro
que la denominación de origen beneficia a nuestras exportaciones y las cuales fueron partícipes del gran rendimiento del comercio agroalimentario de México con el mundo, que sumó 94.459 millones de dólares en 2022, de acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En la actualidad existen miles de denominaciones de origen, la mayoría de ellas procedentes de la Unión Europea, entre las que destacan el queso Roquefort y champagne de Francia. Los vinos provenientes de España y Portugal, así como carne prosciutto de Italia. Si bien es relevante la importancia de la zona geográfica para que un producto tenga una protección comercial, también existen leyes en ciertos países que incentivan a sus productores nacionales a permanecer en el país. Esto a veces es difícil, ya que con la globalización se encuentran menores costos en otras regiones para producir el mismo producto. Un caso particular se dio con la famosa empresa suiza de chocolates Toblerone, la cual tiene más de un siglo en actividades comerciales. Todo comenzó cuando la directiva de dicha empresa decidió mover su planta de producción a Eslovaquia, lo que ocasionó no solo el descontento de los suizos, sino cambios en su presentación comercial. Y siendo que ya no sería un producto nacional, tendría que omitirse de su imagen la montaña Cervino, la más reconocida del país y emblema del producto por la forma triangular de su chocolate. Esto además de cambiar su leyenda de fabricado en Suiza a establecido en Suiza. Posiblemente todo esto se debe a que en 2012 la multinacional estadounidense Mondelez adquirió a Toblerone, donde el espíritu nacionalista queda en segundo plano ante los negocios. Como lo ve, el éxito en marcas de origen está a la vuelta de la esquina para muchos productos mexicanos. Llegamos hacia el final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo la gentileza de su atención e invitándole a que nos vea y escuche la próxima semana aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, canal 34.2 de la televisión abierta digital en todo el Estado de México y la Ciudad de México, y ahora también por los canales 135 de Easy y 610 de Star. Muy buenas noches.